El sol de la Ciudad de México apenas se asomaba tras los volcanes, tiñendo el cielo de naranjas y morados imposibles, pero Ricardo Morales ya estaba en pie. Su departamento, ubicado en una colonia de Iztapalapa, era modesto pero siempre limpio y ordenado, reflejo de su propia vida. A sus 38 años, cada día para Ricardo era una coreografía de rutina. El café de olla humeante, el pan de dulce comprado la noche anterior, el ritual de afeitarse frente a un espejo empañado por el vapor. Después el metro, atestado de cuerpos que compartían el mismo destino laboral, el zumbido constante, los vendedores ambulantes anunciando su mercancía a gritos, el aroma a tamales y a humanidad que se mezclaba en el vagón. Ricardo trabajaba en Comercializadora Global S.A., una empresa de importación y exportación de tamaño mediano especializada en productos electrónicos y refacciones automotrices. Llevaba 10 años en esa compañía, un lustro de dedicación que lo había visto ascender desde un simple asistente administrativo hasta ser la mano derecha, el cerebro operativo del dueño, don Ernesto Salazar. Él era quien conocía cada cliente, cada proveedor, cada intricado detalle de la logística, cada documento aduanal, cada resquicio legal que permitía que las mercancías fluyeran sin contratiempos por el puerto de Manzanillo o la aduana de Laredo. Sin Ricardo, la empresa en la práctica se detendría. Su vida personal era sencilla, desprovista de lujos, pero rica en afectos. Soltero con su madre Elena, viviendo en un pequeño pueblo en el Estado de México, cerca de Texcoco, y su hermana menor, Sofía, estudiando la universidad, Ricardo era el pilar económico y emocional de su familia. Los fines de semana eran sagrados. El viaje en combi y luego en autobús para visitar a su madre, llevarle la despensa, arreglarle el jardín, escuchar sus historias y sus consejos mientras cenaban unas quesadillas recién hechas. Su sueño más preciado, ese que alimentaba con cada peso ahorrado meticulosamente en una lata de café vacía, era llevar a doña Elena a conocer el mar. Ella nunca había visto las olas, solo las postales que Ricardo le enviaba. Había elegido Puerto Vallarta, imaginando la brisa salada en el rostro de su madre, la arena bajo sus pies, el azul infinito del Pacífico. Llevaba años ahorrando, peso a peso, con una disciplina casi monacal. Tenía ya los boletos de avión comprados con meses de antelación, un pequeño hotel reservado en el centro, cerca del malecón, y un itinerario mental lleno de atardeceres y mariscos. Todo para celebrar el cumpleaños número 60 de doña Elena. Con la fecha acercándose y la certeza de sus 10 años de servicio intachable, Ricardo se armó de valor. Había acumulado un montón de días de vacaciones sin usar, sacrificados por alguna urgencia de la empresa o por su propia ética de no dejar las cosas a medias. Era el momento. Entró a la oficina de don Ernesto con una mezcla de nerviosismo y justificada esperanza. El despacho era opulento, con muebles de caoba, un enorme escritorio pulido y diplomas enmarcados que apenas recordaban su existencia. Don Ernesto, un hombre corpulento de 50 y tantos, con un bigote poblado y una mirada que rara vez mostraba benevolencia, estaba al teléfono, gesticulando con una impaciencia habitual. Don Ernesto dijo Ricardo, esperando a que el jefe terminara su llamada. ¿Qué quieres ahora, Ricardo? Estoy ocupado, respondió el jefe sin mirarlo, ya colgando el auricular. Ricardo respiró hondo. Don Ernesto, vengo a solicitar mis 2 semanas de vacaciones. Ya sabe que llevo 10 años en la empresa, nunca he faltado y tengo muchos días acumulados. Quiero usarlos para llevar a mi madre a Puerto Vallarta. Es su cumpleaños y siempre ha sido su sueño conocer el mar. Sus palabras salieron con una sinceridad que rozaba lo ingenuo. Mostró los boletos impresos, una prueba de su compromiso con la planeación. Don Ernesto tomó los boletos, los miró de soslayo y soltó una carcajada seca que resonó en el amplio despacho. Era un sonido hueco, sin alegría. Ricardo, estás bromeando. Vacaciones ahora, es la época más crítica del año. Tenemos ese cargamento enorme de Shenzhen que se atrasó, la auditoría del SAT encima y el contrato con los de Guadalajara está en el aire. ¿Quién va a manejar todo? Nadie tiene tu nivel de detalle. Tendrías que haberlo planeado mejor. Un buen empleado sabe cuándo es el momento, no cuando le da la gana. Ricardo sintió un frío recorrerle la espalda. Pero, don Ernesto, lo planeé con meses, justamente para no afectar. Y he dejado todo organizado, puedo dejar indicaciones claras para Laura y Jorge. El jefe golpeó la mesa con la palma de la mano, sobresaltando a Ricardo. Indicaciones claras. ¿De qué hablas? ¿Crees que esto es un juego de niños? La empresa no puede parar por tu capricho de llevar a tu madre a la playa. Tu madre puede esperar, la empresa no.
Olvídate de eso, o estás aquí o no estás, así de simple. Necesito gente comprometida, no soñadores. La voz de don Ernesto era un látigo, cada palabra un golpe certero. En su mirada, Ricardo vio no solo la negación, sino también un desprecio profundo por su persona y sus afectos. Las palabras de don Ernesto cayeron sobre Ricardo como un peso de plomo. Humillado, con el corazón encogido, apenas pudo articular un sí, don Ernesto antes de salir del despacho, sintiendo el escrutinio de los otros empleados en el pasillo, quienes habían escuchado los gritos. La dignidad de Ricardo se desvaneció con cada paso. La ilusión del viaje a Puerto Vallarta se hizo añicos, y con ella, una parte de su fe en la lealtad y el esfuerzo. Tuvo que cancelar los boletos, perdiendo una parte considerable del dinero, lo que fue un golpe doble. Tuvo que llamar a su madre y decirle que por un imprevisto en el trabajo, el viaje se pospondría. Doña Elena, siempre comprensiva, le dijo que no se preocupara, que ya habría otra ocasión. Su mansedumbre le dolió más a Ricardo que cualquier reproche, porque en ella vio reflejada la profunda decepción que él mismo sentía. Se sentía un fracasado, un hijo incapaz de cumplir una promesa, y todo por la intransigencia de un hombre que se creía dueño de su tiempo y de su vida. Los días siguientes fueron un tormento silencioso. La pasión por su trabajo, antes un motor, se convirtió en una carga. Veía a don Ernesto no como un jefe exigente, sino como un tirano que explotaba la devoción de sus empleados. Sus compañeros, Laura de Contabilidad y Jorge del Almacén, se le acercaron con miradas de lástima. «Híjole, Ricardo, qué mala onda lo de don Ernesto». «Pero ya sabes cómo es de gandalla», le dijo Laura una tarde, confirmando lo que él ya intuía. La reputación del Tigre Salazar era conocida. Ricardo no era un hombre de confrontaciones explosivas. Su respuesta fue más profunda, más calculada, más acorde con su naturaleza metódica. No renunciaría en un arrebato de ira, eso sería darle el gusto a don Ernesto. En cambio, su humillación sembró una semilla de silenciosa rebelión. Comenzó a ver la empresa con otros ojos, los ojos de quien busca la verdad oculta. Sabía que don Ernesto dependía de él para absolutamente todo. Ricardo no solo ejecutaba, también conocía los trucos, las pequeñas flexibilidades contables, los acuerdos verbales con ciertos proveedores que rozaban lo legal, las comisiones no declaradas de ciertos negocios. Durante sus 10 años, había sido el guardián de la caja negra de la empresa, y ahora esa caja negra se abría para él de una manera nueva. Todas las noches, después de que los demás empleados se iban, Ricardo se quedaba, no para adelantar trabajo para don Ernesto, sino para sí mismo. Con una memoria fotográfica y una paciencia de relojero, empezó a documentar. Fotografió documentos sensibles con un teléfono de gama media, escaneó facturas, correos electrónicos comprometedores, movimientos bancarios sospechosos. Creó una base de datos encriptada en una memoria USB, guardada con celo. Cada anomalía, cada discrepancia, cada pago sin rastro aparente, cada movimiento de fondos que no cuadraba con las operaciones oficiales, era anotado, respaldado y clasificado. La adrenalina de ser descubierto lo mantenía alerta, pero la sed de justicia lo impulsaba. También comenzó a crear un manual de operaciones Ricardo Morales, un documento exhaustivo que detallaba cada aspecto de su puesto. Contactos clave, procedimientos específicos para cada tipo de importación, códigos de acceso a sistemas internos, contraseñas de proveedores, negociaciones pendientes, incluso la forma en que don Ernesto prefería que se manejaran ciertos trámites para optimizar costos. No era para la empresa, sino para él. Una prueba irrefutable de lo que la empresa perdería. Discretamente, contactó a antiguos compañeros que habían sido despedidos injustamente o que habían renunciado hartos de don Ernesto. Compartieron historias, corroboraron sospechas, y algunos incluso le dieron acceso a viejos correos o documentos que habían conservado. Ricardo tejió una red de información que pintaba un cuadro sombrío de la ética empresarial de Comercializadora Global S. Mientras tanto, empezó a buscar trabajo, no en cualquier lado, sino en una empresa que valorara el talento, la lealtad y el esfuerzo. Su experiencia y conocimientos eran inmensos, un activo valioso en el sector. A través de un antiguo contacto de la universidad, supo de una vacante en Horizonte Logístico, una empresa más moderna y con reputación de ser un excelente lugar para trabajar, que buscaba un jefe de operaciones con experiencia internacional. Postuló, las entrevistas fueron rigurosas, pero la profundidad de su conocimiento y su historial intachable, a pesar de don Ernesto, lo hicieron destacar.
Tras varias semanas de pruebas y encuentros, recibió la oferta. Era un puesto con más responsabilidades, un sueldo considerablemente mejor y, lo más importante, un ambiente de respeto. 6 meses después de la humillación, con su arsenal de pruebas listo y su nuevo contrato firmado, Ricardo entró nuevamente al despacho de don Ernesto. Esta vez su paso era firme, su mirada serena. No había ira, solo una resolución inquebrantable. Don Ernesto, vengo a presentar mi renuncia, dijo, extendiendo una carta formal. El jefe, que revisaba unos papeles, levantó la vista. Su expresión pasó de la sorpresa a una incredulidad arrogante. ¿Tu renuncia? Estás loco, Ricardo. Después de todo lo que la empresa te ha dado, ¿quién te crees que eres? Nadie es indispensable, y menos tú. Con todo respeto, don Ernesto, después de 10 años de servicio, de dedicar mi vida a esta empresa, no puedo más. He encontrado un lugar donde se valora el compromiso y el bienestar de los empleados. La voz de Ricardo era tranquila, casi imperceptible, pero cargada de una fuerza interior que don Ernesto no había visto antes. El jefe intentó la manipulación, pero Ricardo, no te vayas. Es por dinero, te ofrezco un aumento del 15%, vacaciones, tómate un mes, el que quieras. Pero no me puedes dejar así, sabes que te necesito, la empresa te necesita. Su tono era una mezcla de súplica y amenaza velada. Ricardo negó con la cabeza. No, don Ernesto. Mi decisión está tomada. Agradezco las oportunidades, pero ya no es un lugar donde pueda crecer. Mi último día será en 2 semanas, como indica la ley. Don Ernesto, al ver su irrevocabilidad, recuperó su altivez. Pues lárgate, quéjate de la empresa cuando te veas en la calle. Verás que nadie te valorará como yo lo hice. Ya te arrepentirás. Y que te quede claro, Ricardo, no te llevarás ni un solo cliente, ni un solo contacto. Aquí te olvidaremos. Su tono era venenoso, un último intento de herir. Ricardo simplemente asintió, recogió sus pocas pertenencias de su escritorio, se despidió de Laura y Jorge con una sonrisa discreta y se fue. No hubo explosiones, no hubo gritos, solo una salida silenciosa, casi imperceptible para la mayoría. La sorpresa de don Ernesto comenzó a gestarse al día siguiente: el caos. Nadie entendía el sistema de inventario como Ricardo. Los proveedores llamaban buscando a ese muchacho que siempre resolvía todo. Un cargamento se atascó en aduanas porque faltaba un documento clave que solo Ricardo sabía dónde encontrar o cómo generar. La empresa, acostumbrada a la eficiente sombra de Ricardo, empezó a tambalearse. Don Ernesto trató de suplirlo, pero era imposible. Cada día que pasaba, los problemas se multiplicaban exponencialmente. Y entonces llegó el verdadero golpe. Una semana después de la salida de Ricardo, un sobreanónimo llegó a la oficina del Servicio de Administración Tributaria, SAT. Contenía copias de facturas manipuladas, registros de pagos en efectivo no declarados y un análisis detallado de cómo don Ernesto había desviado fondos a cuentas offshore. Al mismo tiempo, un periodista de negocios de un diario de circulación nacional, un antiguo colega de la Universidad de la hermana de Ricardo, Sofía, que había sido alertado sobre un interesante caso de mala gestión corporativa, publicó un artículo incisivo sobre las prácticas irregulares de Comercializadora Global S.A. y el trato déspota de su dueño con sus empleados, citando testimonios anónimos que Ricardo había facilitado a través de su red de exempleados. La bomba había estallado. El SAT inició una auditoría exhaustiva. Los clientes importantes empezaron a cancelar contratos, asustados por la mala publicidad y la inestabilidad. Los bancos congelaron líneas de crédito. La reputación de don Ernesto, construida sobre el miedo y la prepotencia, se desmoronó. Se vio envuelto en un laberinto legal y financiero del que no había escape. La empresa, su imperio, se dirigía hacia la bancarrota. Ricardo, desde su nueva oficina en Horizonte Logístico, un espacio moderno con vistas espectaculares a la ciudad, leyó las noticias. No había satisfacción vengativa en su corazón, sino una calma profunda, la certeza de que había hecho lo correcto. Sus colegas en la nueva empresa eran profesionales, el ambiente era colaborativo y su trabajo era valorado. No era solo un empleado, era un miembro importante del equipo. Unos meses después, con su nuevo sueldo y la confianza renovada, Ricardo reservó nuevamente los boletos. Esta vez la experiencia fue diferente. Tomó un avión con su madre, Elena, rumbo a Puerto Vallarta. Ver el asombro en los ojos de doña Elena al ver el inmenso azul del Pacífico por primera vez, al sentir la arena cálida bajo sus pies, al reír con el sonido de las olas, fue la verdadera recompensa. No había necesidad de palabras.
En ese atardecer, con la brisa salada en su rostro y la mano de su madre en la suya, Ricardo supo que, a veces, la justicia llega de la manera más silenciosa e inesperada, transformando una humillación en el catalizador de una vida mejor y más digna. Y don Ernesto, en su desesperación, finalmente comprendió que el verdadero costo de su arrogancia no fue la pérdida de un empleado, sino la destrucción de todo lo que había construido sobre los cimientos de la injusticia y la explotación.